Empecé a invertir en el mercado cripto en 2017 y llevo subiendo vídeos en YouTube desde hace mucho tiempo, incluso cuando Bitcoin estaba en torno a $10.000. Así que te podrás imaginar que sí, soy de los pocos que vive de las criptomonedas. En este vídeo te voy a explicar cómo tengo organizado mi portafolio y también sus porcentajes, ya que desde el último vídeo que hice hace unos meses han cambiado algunas cosillas. Pero antes de empezar os quiero informar que he dejado un enlace de un formulario aquí en la descripción y en el primer comentario fijado para saber qué tipo de contenido queréis sobre análisis on-chain. Si lo rellenáis, al final tendréis una sorpresa que os aseguro que os servirá para que podáis ganar dinero con este estilo de inversión nuevo. Entonces empecemos con este vídeo porque tengo muchísimas cosas que comentar, ya que hace 8 meses hice un vídeo explicando en ese mismo momento cómo estaba repartido mi portfolio. Han pasado 8 o 9 meses y ha cambiado bastante. Y como quiero ser transparente y honesto con lo que hago siempre en YouTube, os voy a explicar el motivo principal de por qué he cambiado pues mi portfolio, ya no solamente para 2024, sino también en parte para 2025. Y muchos os estaréis preguntando, Marc, ¿te estás arrepintiendo de lo que habías comprado hace unos meses? Si os digo la verdad, no estoy arrepentido para nada, sino que ahora mismo estoy muy agradecido de haber descubierto algo que ya muchos habéis conocido, que es el análisis on-chain, ya que ahora mismo tiene un papel muy importante en mi vida, sobre todo a nivel inversión, ya que gracias al on-chain mis objetivos podría decir que eran ambiciosos pre-on-chain, pero es que ahora mismo son muchísimo más ambiciosos. Y la verdad es que estoy totalmente preparado y me veo capacitado para poder alcanzar aquellos objetivos que ahora mismo me he marcado. Entonces, antes tenía unos porcentajes que son los que os voy a comentar a continuación. Y luego pues os comentaré un poco pues esa rotación a qué es debido y sobre todo pues también para que tengáis una orientación de que sí, para mí el on-chain es muy importante, pero la base fundamental de una inversión responsable y sobre todo que si tienes que vivir de las inversiones, siempre tiene que seguir una misma línea. No puedes ahora mismo pensar, pues ahora invierto en esto, ahora cambio la estrategia de inversión, cambio mi plan de trading. No, tú siempre tienes que tener pues una línea a seguir, porque a la que te desvíes, pues todo aquello que habrás preparado en base a una estrategia se te irá un poco a tomar por saco. Yo personalmente he tomado una decisión muy importante porque tenía ya todo mi plan de inversión para el bullrun y lo he cambiado de forma considerable porque con el on-chain creo que puedo tener un mejor desempeño, mejores resultados y sobre todo más tranquilidad, ya que en el on-chain me muevo como pez en el agua, como habéis visto. Así que nada, vamos a empezar ya porque el 2023 lo teníamos repartido de una forma que en 2024-2025, que es el portfolio actual, no se va a ver de la misma forma. Entonces, vamos a empezar con lo más importante, que es un 60% en qué, Marc. Pues es un 60% en BTC, ¿vale? Esto es lo que yo tenía en 2023. Cuando digo 2023 significa hace escasos días, semanas, porque hice un rebranding, podríamos decir, del portfolio. Al final también tenéis que ser conscientes de que el portfolio para cada persona es muy personal, sobre todo a nivel de objetivos, a nivel de riesgo y sobre todo a nivel de personalidad, ya que cada persona tiene unas emociones y a lo mejor no puede contemplar tanto pues unos resultados a largo plazo, sino que prefiere unos resultados a corto plazo. Entonces, por mucho que yo esté entrando en el on-chain por la puerta grande, no significa que la gran mayoría del portfolio que yo tengo esté en Bitcoin. También os quiero decir lo siguiente, y es que si veis por internet gente que es muy precisa con los porcentajes o incluso que os dan cifras, huir, ¿vale? Porque por seguridad, y es algo muy lógico, yo no os voy a decir qué criptomonedas con exactitud voy a tener hasta el final. Es decir, os voy a decir pues lo que es principal, ¿no? Con Bitcoin, con 2-3 altcoins más, pero no voy a concretar por seguridad, al igual que cifras. Hay mucha gente que dice cifras, dice porcentajes exactos y esto es tirarte piedras en tu propio tejado porque te pueden descubrir, porque si saben que tienes mucho dinero no es inteligente porque sabrán que si van a por ti pueden conseguir mucho dinero. Así que huir de esos gurús, youtubers que os prometen 1000 cosas, que os dicen pues exactamente lo que tienen porque probablemente no tengan ni un cuarto de ello. Entonces, volvamos, un 60% de Bitcoin, esto es
primordial, es la base de mi portafolio. Si realmente lo que queréis conseguir son resultados a largo plazo, creo que Bitcoin está bien. Si buscáis más a corto plazo, pues Bitcoin a lo mejor funciona más como un valor refugio y puede ser que su desempeño no sea tan óptimo. De hecho, Bitcoin hasta precios actuales más o menos, si rompe máximos históricos, se va a hacer un por 2 con algo, y si llega a 100.000, pues se va a hacer un por 3, un por 4, dependiendo del punto donde compremos. Por lo que, claro, una altcoin te puede dar mucho más retorno, pero igualmente recordad que las altcoins que han tenido ya un buen desempeño en el último bull market normalmente no suelen tener un buen desempeño en el siguiente bull market, porque son criptomonedas de antigua generación, de que ya muchos venture capitals han sacado todo el dinero, toda la liquidez. Entonces ahora mismo, ¿a quién le interesa un venture capital? Entrar en una ronda privada de un nuevo proyecto, en una ronda semilla, una seed round, o prefieren entrar en un proyecto que ya todo el mundo está comprando, que ya ha hecho un pump, o sea, realmente no tiene sentido, ¿vale? Entonces, yo el 60% de BTC de momento es lo que tenía. Tenía entonces también un 20% en BNB, ¿vale? Este era el portfolio. ¿Por qué BNB? Pues porque yo compré muchísimo hace mucho tiempo. Entonces, pues he sacado profit y de hecho, pues mantengo bastante portfolio en BNB, pues porque para mí es un poco el líder del ecosistema. Si Binance quiebra, todo va a quebrar, entonces es como un valor refugio, pero al igual que BTC, pero más centralizado, ¿vale? Y luego lo que tenía era un 20% que era altcoins, ¿vale? O sea, era literalmente repartido en varias altcoins. Os comenté Phantom, os comenté también Matic, luego tenía muchas criptomonedas pequeñas de capitalización baja que se me quedaron del anterior bullrun, que os podéis hacer una idea cuáles podrían llegar a ser. Entonces, este era mi portfolio en 2023. Entonces, claro, yo me planteo en este punto donde descubro el análisis on-chain, donde puedo ser capaz de rastrear billeteras de gente rentable, me petó la cabeza y dije, quiero especializarme en esto. Y por eso ya varias personas, y ya no solamente de mentorías, sino gente que me sigue, pues me habéis pasado capturas de ganancias reales. Y yo flipando, porque realmente me he dado cuenta de que esto funciona, que el análisis técnico está muy bien, el fundamental está muy bien, pero el on-chain pasa por delante de todos y les dice, oye, yo te enseño a ganar dinero. Es lo que estoy haciendo siempre. Por eso el grupo de WhatsApp que tendréis rellenando el formulario es intentar aportar más valor. En Telegram tenéis valor, en YouTube tenéis valor, pues ahora en WhatsApp también tendréis valor. Entonces, enfocando ya el año 2024-2025, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener lo mismo de BTC? No. En este caso lo que he hecho es algo que a lo mejor os va a chocar, pero al final soy transparente, soy consecuente con lo que voy a hacer y también lo que voy a mostrar, porque luego pues cuando tú te expones mucha gente te podrá decir, claro, le metiste a Bitcoin, qué pringao. Bueno, es que a mí me da igual realmente. ¿Por qué? Porque si he sido rentable durante 4 o 5 años en criptomonedas ya, desde que empecé hace 6, pues voy con ello, ya está, no tengo que dar explicaciones. El que me conoce ya me conoce. Entonces, un 70% lo vamos a meter en BTC. ¿Por qué? Porque es un valor refugio y sobre todo porque, ¿sabéis qué pasa? Que cuando llegas a un punto de inversión, ya no es tanto quiero ganar tanto dinero, sino quiero conservar mi dinero en contra de la inflación y también pues tener un valor refugio. Y claro, pues si tú tienes mucho dinero, meterlo en altcoins es algo arriesgado. Prefiero meterlo en Bitcoin, que sabiendo que ahora mismo se van a aprobar los ETFs de spot de Bitcoin tarde o temprano, pues me da más tranquilidad. Y sobre todo porque creo que es el valor refugio 2.0. Antes era el oro, pues ahora va a ser BTC. Las generaciones quieren todo digital, pues Bitcoin es un activo perfecto para ello. Y también porque antes era una faceta más de inversión. Yo solamente invertía, pero desde hace bastante tiempo me he dedicado a la creación de contenido, a la creación de nuevos proyectos, también he sido mentor, he sido advisor, es decir, he hecho muchas cosas en mi vida que me han desfocalizado de alguna forma en lo que sería la pura inversión, que sigue siendo mi activo principal, o mejor dicho, mi trabajo principal, mi faceta principal, pero obviamente si puedo depender menos de estar pendiente de más capital, pues lo que hago es apalancarme con Bitcoin, lo dejo en Bitcoin y soy más que feliz, ¿vale? Entonces, claro, si tenemos un 70%, eso significa que hemos incrementado pues un valor menos arriesgado. Y para BNB en este caso, os tengo que decir, ¿vale? A lo mejor alguno me matará, alguno me dirá, ya era el momento. Bueno, al final pues cada uno puede opinar lo que quiera.
pero tengo un 10% de BNB, ¿vale? Ya salí con ganancias, pero no tantas, obviamente. ¿Por qué? Pues porque no vendí en el mejor momento, pero es que hice una rotación de capital importante para lo que es ese 20% restante, que ya os podréis hacer una idea hacia dónde ha ido, ¿vale? BNB al final estaba muy bien, pero sí que es cierto que he de reconocer que cuando estaba aquí, hace 8 meses, cuando no conoces el mundo on-chain, todo te parece más complicado, entonces es como que quería jugar a lo fácil, ¿no? Tengo mis BNBs, tengo mis bitcoins, yo con eso estoy feliz, pero llega un punto donde dices, es que quieres hacer más dinero y puedes hacerlo y te ves capacitado con el on-chain, entonces lo que me pasó realmente es que la parte de BNB, una parte se fue a las altcoins y una parte se fue a BTC, y de las altcoins, una parte se fue a BTC, ¿vale? Es decir, aquí la que realmente salió más perdedora fue BNB, ¿vale? He bajado el riesgo ahora mismo expuesto en el mercado. Y lo que queda, ¿vale? Que es el 20%, ¿vale? No voy a descubrir nada, pero ese 20%, literalmente lo que he hecho es darle a on-chain, ¿vale? Nos hemos ido al on-chain de cabeza. ¿Cómo tengo repartido? No sé por qué no se ve. Voy a ponerlo más pequeñito. On-chain. Ahí está. ¿Por qué el 20% en el on-chain? ¿Cómo lo tienes repartido? ¿Es todo on-chain? No. El 50% de ese 20%, que es un 10% del total de mi portfolio, está en Ethereum, ¿vale? En Ether. ¿Por qué? Pues porque quiero liquidez en Ether, porque también el objetivo es ir acumulando, ir haciendo dinero con las meme coins, con las shitcoins, con las small caps, e ir metiendo todo ese dinero al poder ser dentro de Ethereum, porque al final a mí Ethereum me interesa. O sea, el rey es Bitcoin, pero la reina podríamos decir que es prácticamente Ethereum. Siempre ha sido la segunda criptomoneda con más market cap desde que salió Ethereum, siempre se ha consolidado en esa segunda posición, por lo que hay mucha gente que se quejará de las fees, de la escalabilidad de Ethereum, pero siempre está ahí. O sea, podrá ser a lo mejor la más lenta en según qué ocasión, las transacciones tardarán más y tal, pero todo el mundo utiliza Ethereum. ¿Dónde están las mejores colecciones de NFTs? ¿Dónde están las Layer 2? En base a Ethereum, ¿no? Arbitrum, Matic, todas estas realmente lo que están haciendo es coger atención de la red de Ethereum, pero hacer una capa 2. Entonces, por eso realmente creo que es importante tener una parte en Ethereum, ¿vale? Voy a ponerlo así. De ese 10%, pues lo tendríamos en Ether, ¿vale? Que no es Ethereum, que la gente dice, tengo Ethereum. A ver, es Ether realmente el token, ¿vale? Ethereum sería la blockchain. Y luego de ese 10% restante, lo tengo metido en análisis on-chain, ¿vale? Vamos a ponerlo a.o. Ahí está. Análisis on-chain que tengo repartido en no muchas criptomonedas, es decir, estoy expuesto, sí, sé que a mucha gente en las mentorías siempre digo, no os vayáis más de 5, ¿vale? Pero cuando llevas mucha experiencia puedes abrir abanico y puedes contemplar incluso más de 10. Y en este caso, lo que estoy haciendo con el on-chain es capitalizarme, crecer, sobre todo porque esta parte de aquí a mí no me va a dar alegrías. Esto me va a conservar el capital. A mí esto de aquí no me va a dar alegrías. En todo caso, me va a conservar el capital. Pero lo que me va a dar muchas alegrías, y por eso estoy tan bullish, es esto de aquí. O sea, quiero que esto de aquí al final de un bull run sea más que esto de aquí. Creo que lo voy a conseguir. Tengo bastante confianza. Si os digo la verdad, aquí probablemente no tenía confianza en que esto pudiese superar a nivel USDTs esto de aquí, ¿vale? Es decir, que un 20% superase el 80% de mi portfolio. ¿Lo veo complicado? Sí, no os voy a mentir. ¿Qué pasa? ¿Ahora mismo veo factible realmente superar esto de aquí con creces? Pues no te voy a decir que no. O sea, obviamente tengo un 10% en Ethereum, pero si en el on-chain empiezo a reventarla, lo que voy a hacer fácilmente es de ese 20% y 10% de Ethereum, o sea, de Ether, lo voy a traspasar directamente a on-chain. Y voy a tener un 20% para jugar con altcoins. Me da igual, o sea, es el momento de jugar, es el momento de realmente jugar tus fichas, de jugar con todo aquello que has entendido, que has aprendido durante todos estos meses. Y lo digo muchas veces, es el momento de práctica. No te obsesiones con ganar dinero, vas a quemar tu capital. Haz operaciones de 50, 100 dólares, vas viendo cómo vas. Y si ves realmente que tienes un track record positivo, es decir, unos resultados positivos, entonces vas incrementando el riesgo o vas incrementando un poco, pues a lo mejor la cantidad por inversión de cada proyecto de análisis on-chain. Es un poco lo que yo estoy haciendo, es decir, no esperabais, o sea, no sé si esperabais algo más profundo, algo con cifras más exactas,
pero personalmente os puedo decir que a lo mejor no es un 70%, es un 68 con algo o un 71 con algo. Lo miré muy a bote pronto con los Ledger, lo miré también con diferentes exchanges que me dan una información general y una visión panorámica, pero sí que es cierto que mi portfolio es esto. Es decir, que no os engañen, por favor, porque esto ya es algo que a mí me tiene bastante quemado. No os dejéis llevar por vídeos de portfolio para 2024 o 2025 y os hablan de compra Link, compra Cardano, compra no sé qué. No, no. Basta de ese contenido, porque ese contenido realmente te está jodiendo un bullrun. O sea, vas a seguir los consejos de un youtuber diciendo compra Cardano, compra no sé qué, ¿en base a qué? No sabes si es inversor profesional, no sabes con qué riesgo él está operando, incluso no sabes si su portfolio es el que está enseñando en el vídeo. Entonces, él te dice un portfolio para quedar bien, para sacarse un vídeo, y tú, por fiarte de esa información, vas a pecar y vas a desaprovechar un momento crucial en el tiempo, en la vida, para realmente hacer una riqueza muy importante. No digo que te puedas retirar, pero sí que te puedas comprar una casa, o que tengas para entrada de una casa, o para que tengas para unos caprichos, para pagar la universidad de tus hijos, para hacerle el regalo que nunca pudiste a tus padres. Todo esto lo podrás hacer, pero no dependas nunca de otra persona. A mí nunca me verás diciendo, sí, el portfolio perfecto es este, bla, bla, bla. No, ya haré un vídeo sobre cómo crear un portfolio, pero no te voy a decir el portfolio que tienes que comprar. No, te daré porcentajes, te daré ideas, en qué te tienes que fijar, en qué tienes que ser más agresivo, menos agresivo. Con toda esa información, la bajas del cielo, te la apuntas en un papel e investigas. Porque aquí nadie te va a regalar nada. Porque los mejores inversores no tienen necesidad de estar haciendo lo que hago yo. Yo es que sea el mejor inversor, pero tampoco tengo la necesidad. Entonces, si vais por internet, cuidado de quién obtenéis esa información. Simplemente a modo de precaución. ¿Vale, chicos? Esto es todo. Espero que este vídeo os haya gustado, que os pueda haber abierto un poco los ojos para que veáis un poco lo que es un portfolio normal. No hace falta que yo ahora mismo me tire triples con sí, tengo unas altcoins espectaculares. Yo no tengo nada que venderos, sinceramente, ¿vale? Aparte de todos los vídeos y el conocimiento y las mentorías que ya he estado haciendo, es lo único donde yo me voy a mojar. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Recordad ir al enlace de la descripción o del comentario fijado y nos vemos por el canal. Chao, chao.